Bienvenidos y saludos a este podcast, en el cual exploraremos el proceso de modernización que vivió Colombia durante el siglo XX. Soy Mayer Andrea Bastidas Cutima, estudiante de la UNAD de Ciencias Jurídicas y Política. En esta misma edición exploraremos las transformaciones que experimentó el país desde el punto de vista social, político y económico, como desde los años 50 comenzaron a aparecer varios conflictos y las particularidades de los procesos. Quédate conmigo en todo este viaje histórico que puede facilitar que entendamos el presente a partir de los hechos pasados. Desde la perspectiva social, la modernización en Colombia a lo largo del siglo XX se vio marcada por un importante cambio social que impactó el proceso de la urbanización, el cual derivó una explícita emigración de la población rural a la población urbana. Dicho acontecimiento no solo originó la transformación de la población urbana, sino también hizo visible la transición en la estructura de clases existentes, la cual fue caracterizada por el surgimiento de la nueva clase media urbana y por la agudización de la distancia entre las élites terratenientes y los sectores campesinos y rurales. En consecuencia, la modernización también fue testigo del impacto en la migración interna, dada que las zonas rurales se fueron despoblando a causa de la escasez de trabajo y de la violencia, las cuales empujaban a la población a buscar una vida mejor frente a la ciudad, que se convertía en el destino idóneo para que prometiera trabajo. La realidad, sin embargo, era muy distinta, ya que el trabajo real era precario, productivo de la pobreza, finalidad inestable. Desde la perspectiva política, también en el siglo XX, una creciente concentración del poder, la preponderancia conservadora en las primeras décadas, la última alternativa política bipartidista, el liberalismo y la dictadura de Rojas Pinilla. En la década de los 50, por lo tanto, la modernización política también fue un proceso que no necesariamente se asemejó a una intensificación de la manifestación democrática. El Frente Nacional estableció en la era posterior a la dictadura fue un esfuerzo por estabilizar las situaciones basándose en la alternancia necesaria entre los partidos políticos liberales y conservadores. Simultáneamente fue una práctica que restringió el pluralismo y excluyó otras voces, lo que a su vez una de las fuentes intensificaron la insatisfacción de determinados segmentos de la sociedad. Desde la perspectiva económica, desde el punto de vista económico, Colombia tuvo un crecimiento relacionado con la explotación de sus recursos naturales, como el café, que fue el principal productor explotador por años. La economía continuó dependiendo en su mayoría del sector agrícola y de las exportaciones de materia primas, por lo que eran muy vulnerables a las oscilaciones de los mercados internacionales. Por otra parte, la industrialización empezó a consolidarse en las principales ciudades, aunque de manera incipiente. Las élites económicas conservaban el control de la maquinaria productiva, lo que suponía una acumulación de la riqueza, pero en muchos casos suponía la imposibilidad de una adecuada distribución de los beneficios productivos por el desarrollo. También Colombia, en la década desde las violencias bipartidistas a mediados del siglo XX, Colombia experimentó uno de los periodos más duros, la violencia. Ese conflicto que se inició como consecuencia del asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Devino en una guerra civil no institucional entre los partidos liberales y conservadores, transitando durante más de una década por un periodo de guerra que provocó la muerte de miles de colombianos en luchas que repercutieron sobre todo en los campos del país. Este conflicto no solo fue un choque entre ideologías políticas, sino que también fue una manera de expresar las tensiones sociales que se habían ido surgiendo durante décadas. Los campesinos fueron los que sufrieron más sobre esto, siendo
se vieron atrapados entre las facciones armadas y el desamparo del Estado. Conflicto armado interno. También en la segunda parte del siglo XX estuvo marcada por la aparición de las guerrillas, por ejemplo la FARC, el ELN, el M-19, que estos grupos se levantaron en armas frentes, lo que consideraban un injusto sistema político y económico, basado en la exclusión y la represión de las clases más humildes. Las guerrillas aparecieron en contexto de la desigualdad estructural, con el campo desasteniendo por el Estado y las ciudades afrontando una modernización desigual. El conflicto armado interno tiene como causas múltiples que van desde la concentración de la tierra en manos de unos pocos hasta la incapacidad del sistema político de abrirse en nuevas voces. Bueno, en los aciertos podemos decir que Colombia ha vivido diferentes intentos de paz a lo largo del siglo XX y el siglo XXI. Dentro de los que recuerdan el acuerdo con el ML-19 en 1990, que finalmente permitió la desmovilización de dicho grupo guerrillero y su incorporación a la vida política. Desde ese modo, otro proceso importante ha sido el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con las FARC, con el que se logró poner fin a más de 500 años de conflicto armado. Los éxitos de estos procesos de paz han sido la instalación de mecanismos de justicia tradicionales y la inclusión de los excombatientes en la vida civil. El acuerdo de paz con las FARC, en particular, ha establecido las bases para la reforma rural y una mayor participación política. En los desaciertos, podemos decir que los procesos de paz han estado exentos de problema. La implementación de los acuerdos han sido un desafío especialmente en cuanto a la reintegración de los excombatientes y la presencia del Estado en zonas históricas abandonadas. Además, la violencia no ha desaparecido del todo. Grupos armados ilegales como el ELN y las bandas criminales continúan operando en algunas regiones. Esto evidencia que la paz no se ha logrado como la firma de un acuerdo, sino que requiere un compromiso constante de todos los actores involucrados. El ejército del poder político en Colombia ha cambiado mucho desde la mitad del siglo XX. Las élites que ejercían su control del poder a través del clientelismo y el monopolio de la tierra tuvieron que abrirse a nuevos actores y nuevas dinámicas políticas. El narcotráfico, por ejemplo, alcanzó a ser una forma que, al lado de la economía, o la seguridad, también visibilizó la política como el fenómeno que deja a los funcionarios corruptos y la manera en que las élites deben modificar las reglas del juego. En las últimas décadas, las nuevas modalidades de la participación política y las luchas por los derechos humanos han agredido el privilegio de las élites para que se construyan un orden de las reglas, el juego menos exhibicionista y menos incluyente. Durante este podcast, pues, hemos estado compartiendo la experiencia del proceso de modernización de Colombia del siglo XX. Uno en los que las transformaciones sociales, económicas y políticas han permanecido en los tiempos como exclamaciones de una historia que no encuentran respuesta. Los conflictos siempre han constituido una característica destacada en la historia y en la humanidad y al mismo tiempo encarnan las complejidades y los avances inherentes a las negociaciones de paz. El panorama político de Colombia ha experimentado profundas transformaciones a lo largo de su historia, lo que ha obligado a las élites gubernamentales a adaptarse a las cambiantes modalidades en disputa por la autoridad y el dominio. El futuro de Colombia dependerá de nuestra capacidad para aprender de nuestra historia y trabajar por una sociedad más inclusiva y justa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el siglo XX. Hasta la próxima. Dios los bendiga.